Las enzimas son moléculas biológicas de naturaleza proteica que desempeñan el papel de catalizadores en las reacciones bioquímicas, acelerando la velocidad de las mismas sin consumirse en el proceso. Son esenciales para todas las funciones celulares y metabólicas en el cuerpo humano. Su estudio y comprensión son fundamentales para los estudiantes de medicina, ya que muchas patologías y tratamientos implican la regulación de la actividad enzimática. La clasificación de las enzimas se realiza según el tipo de reacción que catalizan y se organiza en 6 clases principales, establecidas por la Comisión de Nomenclatura Enzimática, EC, cada una con diferentes subclases. Esta clasificación se basa en el esquema de números EC, donde cada enzima recibe un código de 4 números que representan su clase, subclase, subsubclase y el número secuencial en esa categoría. Clases principales de enzimas óxido-reductasas. EC1. Catalizan reacciones de óxido-reducción, donde hay transferencia de electrones o hidrógenos entre moléculas. Ejemplo, lactato deshidrogenasa. Convierte lactato en piruvato, oxidando el NADH a NAD+. Subclases importantes. Deshidrogenasas. Eliminan hidrógenos de un sustrato. Oxidasas. Usan oxígeno como aceptor de electrones. Peroxidasas. Usan peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones. Reductasas. Catalizan reacciones de reducción. Transferasas. ES2. Transfieren grupos funcionales como grupos metilo, fosfato o amino, de una molécula a otra. Ejemplo, glucógeno, sintasa. Transfiere glucosa a cadenas de glucógeno. Subclases importantes. Transaminasas. Transfieren grupos amino. Quinasas transfieren grupos fosfato. Metiltransferasas transfieren grupos metilo. Hidrolasas, ES3, catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua. Hidrólisis. Ejemplo. Amilasa. Descompone almidón en maltosa. Subclases importantes. Esterasas. Hidrólisis de ésteres. Proteasas. Hidrólisis de enlaces peptídicos, proteínas. Nucleasas. Hidrólisis de enlaces fosfodiéster en ácidos nucleicos. Liasas. S4. Rompen enlaces CN o CC sin la adición de agua, ni transferencia de electrones, formando dobles enlaces o nuevos anillos. Ejemplo, piruvato descarboxilasa. Rompe el enlace CC en el piruvato, liberando CO2. Subclases importantes. Descarboxilasas. Eliminar CO2. Aldolasas. Rompen enlaces C. Hidratasas. Adicionan o eliminan agua de un enlace doble. Isomerasas. SPM5. Catalizan cambios en la estructura interna de una molécula, convirtiéndola en su isómero. Ejemplo. Fosfoglucosa isomerasa. Convierte glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Subclases importantes. Epimerasas. Cambian la configuración alrededor de un carbono asimétrico. Racemasas. Cambian la configuración de un carbono quiral. Mutasas. Trasladan grupos funcionales dentro de la misma molécula. Ligasas. S6. Catalizan la unión de dos moléculas con la formación de un enlace covalente, usando energía del ATP. Ejemplo. ADN ligasa. Une fragmentos de ADN durante la replicación y reparación. Subclases importantes. Sintetasas. Forman enlaces entre moléculas utilizando ATP. Carboxilasas. Añaden CO2 a un sustrato con consumo de ATP. Resumen de clases y ejemplos. Óxido-reductasas. Transferencia de electrones o hidrógenos. Lactato deshidrogenasa. Transferasas. Transferencia de grupos funcionales. Glucógeno sintasa hidrolasas. Ruptura de enlaces con agua. Amilasa. Liasas, ruptura de enlaces sin agua, o redox, piruvato. Descarboxilasa, isomerasas. Reordenamiento de átomos. Fosfoglucosa, isomerasa. Ligasas. Unión de moléculas con ATP, ADN ligasa. Tipos de reacciones catalizadas por enzimas. Las enzimas actúan sobre sus sustratos para facilitar diferentes tipos de reacciones, cada una de las cuales juega un papel crucial en el metabolismo celular. Los tipos de reacciones más comunes incluyen oxidación, reducción. Involucra la transferencia de electrones o hidrógenos entre moléculas. Ejemplo, oxidación del etanol a acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa.
Transferencia de grupos funcionales. Implica la transferencia de grupos como fosfatos, metilos o aminos entre moléculas. Ejemplo: transferencia de grupos fosfato por las quinasas. Hidrólisis. Ruptura de enlaces covalentes con la adición de una molécula de agua. Ejemplo: hidrólisis del enlace peptídico en proteínas por la tripsina. Ruptura de enlaces. Liasas. Rompen enlaces C, C, CO, C, N o CH para formar dobles enlaces. Ejemplo: ruptura de piruvato en acetaldehído y CO2 por piruvato descarboxilasa. Isomerización. Cambios en la disposición interna de los átomos en la molécula. Ejemplo: conversión de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Formación de enlaces. Ligación. Formación de enlaces con consumo de ATP. Ejemplo: formación de enlaces peptídicos por aminoacil-tRNA sintetasa. 3. Subclases importantes y su relevancia. Clínica proteasas, hidrolasas. Rompen enlaces peptídicos en proteínas. Son esenciales en la digestión, tripsina, pepsina, y la regulación de procesos fisiológicos, caspasas en apoptosis. Quinasas, transferasas. Transfieren grupos fosfato a moléculas como proteínas y lípidos. Regulan la actividad de muchas proteínas en señalización celular, tirosina quinasas en el crecimiento celular y oncogénesis. Descarboxilasas, liasas. Eliminan grupos carboxilo, CO2. Son importantes en el ciclo de Krebs y la síntesis de neurotransmisores, glutamato descarboxilasa en la síntesis de GABA. Polimerasas y ligasas. Participan en la replicación y reparación del ADN. Son clave en biología molecular y diagnósticos clínicos. Isomerasas en el metabolismo. Cambian la estructura de moléculas intermediarias para facilitar su entrada a rutas metabólicas específicas. Pero EJ. Triosafosfato isomerasa en la glucólisis. Aplicaciones. Clínicas de las enzimas. Diagnóstico. Algunas enzimas específicas actúan como marcadores de daño tisular. Transaminasas elevadas indican daño hepático. Tratamiento. Enzimas como la streptokinasa se utilizan para disolver coágulos en infarto agudo de miocardio. Investigación biomédica. Las enzimas de restricción y polimerasas son herramientas esenciales en técnicas de biología molecular como la PCR. Este enfoque académico proporciona una visión integral de las enzimas, resaltando su importancia no solo en el metabolismo, sino también en la práctica médica.